Antes de comenzar, quiero recomendarles el canal de Nacho Espejo Producciones, donde encontrarás contenido muy interesante, ya que participo en el proyecto El Mundo de las Sombras. Síguelo para ver más de su contenido y avances de este gran proyecto. Reddit es una plataforma muy visitada por muchos usuarios, donde comparten historias, anécdotas y cosas curiosas. Un sinfín de historias publicadas donde las personas que han vivido situaciones curiosas, extrañas y espeluznantes exponen situaciones realmente desconcertantes. Es fácil ser escéptico sobre lo paranormal, pero quizás, escuchando estas historias, hasta los más incrédulos podrían convencerse de la veracidad de estas experiencias. Los usuarios que cuentan estas aterradoras historias sobrenaturales que hubieran tenido han destapado algunas de las exposiciones más horribles de los últimos tiempos. A continuación, te relataré 3 historias contadas por usuarios de Reddit de Argentina. Este usuario de Reddit cuenta algunas anécdotas paranormales que ha experimentado junto a su familia, contando estos hechos inusuales que le ha tocado vivir de muy cerca. Las historias que voy a contar ocurrieron en una casa en la que viví desde el 2008 hasta el 2012. Era enorme, 5 habitaciones, patio, pileta. Tenía como 300 metros cuadrados el terreno. La misma fue geriátrico durante 90 años. Y por más que me considere escéptico, siempre tratando de buscar explicaciones lógicas, no puedo negar que pasaban cosas raras ahí. Una vuelta ya por el 2009, estábamos con mi hermano instalando el FIFA 98 en una PC vieja que estaba en el living, cuando sentimos un ruido en la habitación del primer piso, cercana a donde nos encontrábamos. Miramos y no vimos nada, quizás había sido el gato. A los 10 minutos de estar viciando, vimos una sombra negra bajar las escaleras muy rápido y desvanecerse en la pared que daba al patio. En el patio dormía el perro ovejero belga. Este vociferó un llanto horrible y luego empezó a ladrar. Cuando fuimos a ver qué carajos pasó, el perro se había orinado encima y no había nadie. Una vuelta, probamos dejando varias cámaras grabando. Luego, al ver las grabaciones, llegó a un punto en que algo la giraba, filmando otra parte de la casa. Viciando con mis hermanos a Age of Empires en la misma habitación, se prendían y apagaban las luces, desde el interruptor, como si alguien presionara la tecla. A veces se abrían puertas o se escuchaban pasos. Misma casa. Mi vieja, ya viviendo sola, pasa por el cual fue mi cuarto, y observa una sombra sentada en mi cama, riéndose. La que me ocurrió más claramente es cuando yo era más chico, cuando tenía 12 o 13 años aproximadamente. Todo empezó un martes de julio, día lindo, pero bastante frío a decir verdad. Como yo iba a la escuela en el campo, siempre tenía que levantarme tipo 6 de la mañana para tomar el colectivo a las 7 y llegar a tiempo. Pero ese día me levanté a las 5 de la mañana con unas ganas terribles de hacer mis necesidades. Por eso mismo fui despacito y sin hacer ruidos para el baño. Aclaro que para entrar al baño primero tenés que pasar por el lavadero, y cuando por fin entras al baño, la puerta de este mismo da un placar del lavadero. En fin, antes de entrar al baño,
Apagué la luz del lavadero y cerré la puerta, dejando únicamente la luz del baño prendida. Cuando terminé de hacer lo mío, procedí a lavarme las manos y después la cara. Luego, me fijé la hora en el teléfono y ya tenía que empezar a preparar mi desayuno para encarar el día. A todo esto, había bastante viento, ya que si bien el día estaba lindo, seguía siendo un día de invierno. Cuando me sequé todo y me acerqué a la puerta del baño, me empecé a sentir muy frío, pero no le di importancia, ya que estaba en ropa interior y era pleno invierno. Al momento de abrir la puerta, me di cuenta de que el placar del lavadero tenía las puertas muy levemente abiertas, como si se hubieran abierto por el viento. Pero había algo que me llamaba mucho la atención, un punto brillante entre las puertas. Terminé de abrir la puerta del baño para poder ver mejor, y lo vi. Tenía la forma del ojo de un gato, en medio de la puerta del placar, mirándome fijamente y sin moverse. En este punto, sentí un escalofrío terrible por todo el cuerpo, y no me pude mover por unos instantes, como cuando te pasa algo muy malo y terminás choqueado. A los minutos pude reaccionar cerrando la puerta del baño de forma muy lenta, como para no alertar a nada ni a nadie. Después de esto, cuando la puerta ya estaba cerrada, me senté en el piso y me puse a llorar desconsoladamente sin siquiera entender por qué. Era como que de golpe me había agarrado una tristeza inmensa. A eso de las 6:30, mi vieja se levantó y fue al lavadero. Prendió la luz y después golpeó la puerta del baño porque estaba la luz prendida. Le respondí que ya estaba terminando y salí. Cuando salí, de forma instintiva, abrí la puerta del placar, como si algo me obligara a abrir esa puerta horrible que me separaba de la figura vista antes. Cuando la abrí, me sorprendí. No había nada más que ropa, ni siquiera había una campera en donde se haya podido reflejar la luz en un botón. No había nada más que ropa, con olor a humedad y sin superficies brillantes. Nada paranormal, pero fue el susto de mi vida, y linda anécdota. Fue hace mucho tiempo, tendría 9 años, me quedé a dormir lo de un amigo. Chico humilde, vivía en una de esas casas grandes y viejas con techo a 2 aguas que había heredado la familia, gracias a una bisabuela de la que poco se sabía, allá por Bursaco, Buenos Aires. Para no tener problemas con los hermanos, él se había armado su habitación con lo que solía ser un altillo, colchones en el piso, una ventanita que daba al patio, una lamparita que no alumbraba un carajo, y un montón de cajas y cosas viejas ahí tiradas. Era todo lo que tenía para ofrecer. Entre todas las cosas, había uno de esos radiograbadores a cassette con el que nos pusimos a pelotudear pasada la medianoche. No sé cómo salió la charla. Yo nunca fui muy supersticioso, pero mi amigo creía fervientemente en fantasmas, espíritus, y hasta aseguraba poder escucharlos. A mí me parecía una tremenda exageración, además de que el gordo era medio mitómano, así que empecé a interrogarlo a ver de dónde venía la cosa. En conclusión, el radiograbador tenía un micrófono, y mi amigo decía que grabando en absoluto silencio, a veces, podía escucharse voces. Sin celulares, sin televisión, no había mucho más para hacer, por lo que decidimos probar. Yo de pibe era muy sobrador y hacerme el guapo, así que lo apuré para que apague las luces, clave unas velas, etc. Pone el cassette, micrófono al piso, todo en silencio, empieza a grabar. Pasó 1 minuto, frena el récord, le da play, nada. ¿Ves, gordo, que sos un exagerado?, le dije. Mi amigo me ignora medio ofendido. Pegó la oreja a un parlante como para escuchar mejor, y pasaron unos segundos, la cara se le transformó. No dijo ni una palabra, y salió corriendo por las escaleras. Pensé que me estaba haciendo una broma, así que fui rápido y pegué mi oreja al otro parlante. Lo que se escuchaba muy pero muy bajito eran los gritos desgarradores de una mujer, como si la estuvieran matando en ese mismo momento. Corrí atrás de él abajo de todo hasta la cocina. El pibe llorando repitiendo: «Sabía que era una mala idea,
como un mantra, y yo atrás, decile a tus viejos, gordo, despertalos, como si los padres fueran esa solución mágica a todo. Volvimos a subir las escaleras hasta la habitación de los padres. Él tomó el valor sabiendo a la que se venía y se mandó a despertarlos. El padre era un ex milico, con un carácter a las 2 de la mañana que te hacía dudar si tenerle más miedo al espíritu o a él. Había confianza con la familia, así que nos comimos una cagada puteadas por igual, y por suerte no pasó de eso. Terminó la noche, volví a mi casa, pero no podía sacarme los gritos de la cabeza. Estuve así varios días y fue tema de conversación en el cole durante semanas. 10 años después de todo esto, casi mis 20, me empiezo a meter mucho más con la música. Me volví fanático de Pink Floyd y descubrí The Great Hymn in the Sky. Fue un flashback al pasado ese tema. Volví a tener 9 años, muerto de miedo, pero a su vez atando cabos sueltos, entendiendo que todo había sido la puta interferencia de alguna radio y la mala leche de haber escuchado solamente esa parte del tema. Me es imposible no acordarme de toda la secuencia cada vez que escucho el tema.